Burgos nos presenta la ponencia titulada Tesis inéditas de filosofía en el estado de Chihuahua, un recurso historiográfico. Gracias. Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Antes de iniciar a leer esto que preparé para la mesa, quisiera agradecer la invitación al coloquio que me hiciera la doctora Rovira y que amablemente me hiciera también Héctor. Es un placer y un honor estar aquí con ustedes. Antes de empezar a leerles esto, quisiera aclarar dos cosas. La primera, yo vengo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, allá soy profesor de filosofía. Y la segunda es que, bueno, aquí hemos estado discutiendo temas de filosofía mexicana, pero hay un gran problema en el tema de la filosofía mexicana. Mucho de lo que se llama filosofía mexicana, por no decir todo, se produce en el centro. Pero ¿qué pasa en el sur? ¿Qué pasa en el norte? ¿Se hace filosofía? Con este trabajo, de alguna manera quiero levantar la mano diciendo que en el norte se hacen cosas, pero creo que los primeros que tenemos que examinarlo muy críticamente somos nosotros. No porque haya una facultad de filosofía en un estado de una universidad del norte del país, no porque existe un posgrado en filosofía, necesariamente se va a decir que se produce filosofía. No porque hay egresados con títulos de carreras o de posgrados que tienen que ver con la filosofía, se puede decir que se hace filosofía. Entonces, para entrar un poco en el diálogo con la filosofía mexicana desde el norte, creo que nosotros tenemos la responsabilidad desde nuestro lugar de cuestionarnos a nosotros mismos y ver si somos dignos de incluirnos dentro de la filosofía mexicana, si hay algo que podamos aportar. En este sentido, pues, hice una pequeña revisión de algunas tesis de licenciatura y una de posgrado que se... ¿Me oyen mejor? Sí. Eché mano pues de unas tesis de licenciatura y de una maestría que tienen que ver con la filosofía. Les leo el papelón este. La filosofía de lo inmediato, una balada sobre el tiempo. El estudio, investigación y enseñanza de la filosofía que se produce en este tiempo y lugar engendran una serie de dilemas que, de abordarse con seriedad, no pasarán desapercibidos para el ojo crítico del filósofo. Su trascendencia los construye en temas profundos de reflexión, más que en simples tópicos accesorios o en complementos metodológicos estériles de nuestro oficio. Quiero iniciar esta disertación solo mencionando el gran problema de la demarcación cronológica del pensamiento contemporáneo, actual, del presente o de nuestros días. Días diferentes para denominar las ideas destinadas a pensar las irrepetibles circunstancias que nos distinguen de otros momentos. Dichas etiquetas, más que sinónimos, son en realidad manifiestos filosóficos que configuran de manera particular un campo de trabajo cuya delimitación no es tan clara como pareciera. Dar una mirada a las tesis de licenciatura vinculadas con la filosofía dentro del estado de Chihuahua es un tema que toca tres áreas de investigación poco atendidas, a saber, primera, la historiografía de la filosofía, un ejercicio casi omitido que responde por qué se estudia a tal o cual filósofo, por qué tal o cual tradición es digna de estar dentro de los anales o qué criterios hacen que un texto tenga la estructura de modélico. En los hechos es una especie de filosofía de la filosofía. ¿Por qué estudiamos a Aristóteles? ¿Por qué estudiamos a Kant? O sea, ¿qué razones hay detrás del estudio de estos pensadores? ¿Qué los hace ser clásicos? ¿Por qué? ¿Por qué a los presocráticos los estudiamos? Generalmente esto lo aprendemos como una letanía. En filosofía nos decimos ser muy críticos, pero en estos fundamentos, en la historia de la filosofía que tanto estudiamos,
no nos detenemos a pensar por qué. La historia de la filosofía, como se enseña en la mayoría de las escuelas del occidente, es muy poco histórica y muy poco filosófica. Segundo, la comprensión de la espinosa filosofía de este momento o de nuestra generación es descuidada en muchos programas de estudio, sacrificando su cultivo en aras de forjar la erudición no siempre conseguida del pensamiento pretérito. Se supone que conocemos más de Spinoza y conocemos más de Hegel que de lo que está pasando hoy en día. Es por ello que cuando se le aborda no siempre se cuenta con los instrumentos necesarios para acercarse a la reflexión viva. Por último, tercero, la filosofía mexicana, específicamente el subconjunto de la filosofía del norte, cuya existencia está por probarse plenamente mediante la exploración crítica de lo producido en la región. Tesis. Hace un par de años, mientras escribía un breve artículo sobre el profesor Alberto Saladino, un articulito que apareció en la Enciclopedia Electrónica de Filosofía Mexicana, pude revisar una parte significativa de su obra escrita, así como plantearle preguntas directas acerca de su quehacer filosófico. Con rigurosidad, don Alberto respondía a mis inquietudes, además de obsequiarme textos escritos por él, entre ellos una copia de su tesis de licenciatura. La tesis lleva por título El concepto de indio, fue defendida en 1978, 40 años. Estudiar al filósofo vivo es una tarea gratificante, no por ello exenta de retos. Dada la cercanía histórica que se tiene con el pensador, hay detalles que quizá pasen inadvertidos. Se pueden obviar cosas que merecen mayor escrutinio o sencillamente puede hacerse una interpretación fuera de perspectiva de las propias circunstancias. Nosotros estamos acostumbrados a estudiar filosofía con el libro enfrente. Preguntarle al colega, preguntarle al maestro, ¿qué piensas, qué haces, por qué planteas esto? No es muy frecuente. En dicho ejercicio, la tesis de licenciatura echó una poderosa luz sobre la filosofía toda de Saladino, revelando un avance de lo que se consolidaría con el paso del tiempo. Gracias al buen resultado del experimento, me he atrevido a hacerlo extensivo al ámbito chihuahuense. ¿Qué justificación metodológica podría tener echar mano de tesis de pregrado? ¿Qué justifica a una investigación de esta naturaleza? Lo único que puede exigírsele es el manejo decoroso de conceptos, una exposición lógica y ordenada de algún tema o un autor específico, la aplicación de formas editoriales mínimas y la argumentación más o menos rigurosa de razonamientos. Si además de esto se encuentra meditación propia y alguna aportación personal, se habrá cumplido de sobra con el propósito de un escrito de fin de carrera. En las tesis se encuentran no solo las inquietudes del sustentante, sino también las tendencias de la comunidad que lo formó. Por ejemplo, los autores de cabecera y los prohibidos, temas y giros que estos tienen, así como el nivel de rigurosidad exigida. También el cuidado puesto en la redacción del texto. Nada tiene de atómica una tesis, es una muestra nítida del contexto donde se produjo. Si bien es un medio para acercarnos a un individuo, es imposible aislarlo del hábitat al que pertenece. La idea de revisar trabajos primarios, más que partir de una lógica historiográfica pura, si es que esto existe, surgió de mis criterios de coleccionista de música. Cuando se escuchan las primeras grabaciones de bandas reputadas como Deep Purple, Black Sabbath o Iron Maiden, es entonces cuando se les puede apreciar en su peso específico. Escuchando viejos materiales elaborados fuera del estudio, desprovistos del maquillaje que corrige a quien se sale del tiempo o desafina,
sin mayores recursos que el entusiasmo y el talento, sin censuras en las letras de sus canciones. Visualizo la tesis de licenciatura como esas cintas demo, dado que son escritos en los que poco puede disimularse la mediocridad o el talento, y, a pesar de existir cierto margen de error, puede darnos una idea de la filosofía por venir que se está cocinando. El universo con el que se trabajará. Se ha preparado un grupo de 5 tesis, cada una es significativa por diferentes motivos. Antes de seguir, es importante aclarar algunas cosas. 2 de ellas fueron presentadas en facultades de Derecho y una es de Maestría. Los temas tratados son dispares. La más antigua fue defendida en la UNAM en 1944, la más reciente en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en 1993. Las conclusiones a las que llegue, de manera alguna, pretende imponerlas a todos los trabajos escritos en el Estado. Solo plantearé algunas reflexiones relativas a los 5 ejemplares de suyos significativos. Los textos y autores a revisar son los siguientes. Primero, Filosofía kantiana del derecho, fórmula del liberalismo político, escrita por José Fuentes Mares, defendida en la Facultad de Derecho de la UNAM en 1944. Tiene una extensión de 106 páginas y remite a una pequeña bibliografía de obras en italiano, castellano, francés, inglés y alemán. Es de mencionarse que este trabajo fue recompuesto para su publicación. Una parte terminó como artículo bajo el título La tesis kantiana que distingue entre el derecho de la moralidad y sus supuestos histórico-políticos, aparecido en la revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia en 1944. Otras secciones, junto con la tesis doctoral titulada Kant, filósofo del Estado moderno, tesis que fue dirigida por Antonio Caso, fueron reescritas para integrar el libro Kant y la evolución de la conciencia sociopolítica moderna, que vio la luz en 1946 y fue publicado por la UNAM. Fuentes Mares es más conocido como historiador que como filósofo. Sus estudios sobre el siglo XIX causaron gran polémica, a grado tal que le costó el puesto de rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, cargo que ocupó solo unos meses entre 1958 y 1959. Considero que las aportaciones de Fuentes Mares a los estudios kantianos son nulas. Su verdadera relevancia estriba en exponer y criticar el pensamiento del Königsberg en términos de una herramienta para apuntalar la antropología y la historia que años después iría construyendo a partir de bases filosóficas muy sólidas. Los prolegómenos que guían la filosofía del derecho, la política y la teología dentro del sistema liberal son revisados por Fuentes Mares en sus orígenes más remotos. Es por ello que el acercamiento a Kant se traduce en instrumentos para diseccionar la reforma en México, así como las relaciones de nuestro país con los Estados Unidos. Fuentes Mares ausculta los pilares del occidente, volteando la mirada a lo que él consideraba los verdaderos clásicos. La naturaleza, segunda tesis, la naturaleza de los derechos subjetivos, el sustrato del orden jurídico, escrita por Arturo Ricobobbio, estuvo aquí el martes me parece, defendida en agosto de 1967 en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chihuahua. Se compone de 120 páginas. Es un trabajo muy bien logrado en el terreno de la filosofía del derecho. El autor cursó también estudios de filosofía, alcanzando el grado de doctor. Desde hace más de 50 años ha combinado el ejercicio de la litis con el de la enseñanza e investigación de la filosofía, interesándose además de la filosofía del derecho por la ética, la estética, la filosofía de la cultura y la teoría de la corporeidad, áreas sobre las que ha publicado varios libros. Uno de ellos lo presento aquí. Desde sus trabajos juveniles, como la tesis citada, el doctor Ricobobbio se ha preocupado por construir diálogo filosófico, asumiendo la actitud de no rechazar ni aceptar ideas sin antes criticarlas con sobriedad,
sin abandonarse en una postura sectaria y reconociendo las aportaciones que nutren el pensamiento. Esa manera de proceder no solo se refleja en sus escritos, también en el magisterio de la filosofía. Dentro de la tesis, Rico conversa con juristas del pasado y del presente, con europeos y americanos, sin caer en una mención mecánica de capítulos de la historia de la Just Filosofía. Dialoga con Kant y Hegel, al igual que con letrados del siglo XIX, como Bernhard Wieshaupt, Rudolf von Heeren, y de la centuria pasada con León Dury, Jan Dopin, Recasens-Siges, Hans Kelsen, Regina Villegas, Luis Legal de la Cambra, Eduardo García Maínez y Fausto Vallado Bernón. El texto se cierra con una propuesta personal sobre lo que son e implican los derechos subjetivos. Tercera tesis. La filosofía epicúrea, escrita por Rubén Lau Rojo, presentada en la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad de Chihuahua en 1978. Se compone por 72 páginas y contiene una bibliografía de obras en francés, inglés y castellano. Esto en Chihuahua no es común encontrar. El autor no es un especialista en filosofía, mas ello no significa que no tenga un apego importante a nuestra disciplina. La lectura y la reflexión de temas vinculados con la teoría y filosofía políticas nutren las clases que desde hace décadas imparte. La tesis fue elaborada atendiendo a los requisitos de un trabajo de pregrado. Fue redactada con corrección, tiene claridad la exposición y la argumentación. En ella se describen las generalidades del pensamiento de Epicuro. Está equilibrada porque no cae en la caricaturización ni pretende revestirse de falsa erudición. Considérese que no era sencillo desarrollar el tema hace 40 años, ya por la escasez de fuentes y monografías, ya por los acervos raquíticos que existían en el norte de México. El maestro Lau estuvo entre los fundadores del primer posgrado de filosofía en el estado de Chihuahua, una maestría en filosofía que fue fallida, por cierto. Abierto a mediados de la década de los 80. Igualmente fue rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez entre 1994 y 2000. Cuarta tesis. Crítica sobre la versión antropológica clásica conformada por el pensamiento occidental, elaborada por Gilberto Vargas González, defendida en enero de 1985 en la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad de Chihuahua. Tiene una extensión de 388 páginas, se acompaña de una bibliografía de obras en inglés y castellano. El autor obtuvo el doctorado en filosofía en años recientes. Ha dedicado décadas de su ejercicio profesional a impartir asignaturas relacionadas con la filosofía y la educación. Coordinó la maestría en filosofía de la Universidad de Ciudad Juárez durante casi 10 años, entre el 2005 y el 2014. El posgrado falló, el que les hablaba. El texto tiene relevancia por su extensión. Hasta donde tengo entendido, es la tesis de licenciatura en filosofía más voluminosa que a la fecha se ha presentado en el Estado. Sin embargo, refiere a la ligera y sin el menor matiz conceptos como religión tradicional, moral, filosofía oriental y filosofía de la ciencia, o por mencionar solo un aspecto de los muchos que pudiera apuntarse, el manoseo despreocupado del pensamiento de Parménides, Anaxágoras, Demócrito y Aristóteles. Todo esto la convierten en un escrito de muy poco valor. La pregunta que me surgió al leer los 11 capítulos que le integran es: ¿dónde estaba el director de tesis? Sin duda había entusiasmo por parte del entonces estudiante. La guía brilla por su ausencia. Tal vez bajo una buena asesoría se hubieran conseguido un resultado menos aparatoso, pero con cierta sustancia. Creo que estamos ante una lección que debe asimilarse por las generaciones futuras. Quinta y última tesis. Justo Sierra Méndez y su concepción sobre la educación. Se compone de 171 páginas, escrita por el profesor David Mariscal Lanín
tesis de maestría en filosofía defendida en enero de 1993 en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad de Ciudad Juárez. El autor cursó la carrera en filosofía en Puebla y se doctoró en ciencias sociales. Recientemente jubilado, fue profesor de la Universidad de Ciudad Juárez, teniendo a su cargo asignaturas relacionadas con la sociología y la filosofía. Este trabajo es especialmente relevante por varias razones.